Buenos días amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Cristóbal León Campos, soy integrante de la Red Literaria del Sureste, México, Nuestra América, y de la Cátedra Libre de Pensamiento Latinoamericano Ernesto Che Guevara. El día de hoy, 12 de octubre, se conmemora en los países latinoamericanos, en algunos países europeos como España, Portugal, el llamado Día de las Razas. Y es justamente sobre esta efeméride que quiero compartirles una breve reflexión con todos ustedes, pues para, creo que, generar un poco de conciencia sobre algo que tenemos que ir poniendo para atrás, ¿no? Tenemos que cuestionar esta celebración, esta idea del Día de la Raza, el sustento que tiene esta celebración, y creo que es ya urgente, ha sido urgente a lo largo de muchos siglos y es urgente hoy ya en pleno siglo XXI pues cuestionar esto y darle una resignificación, porque si bien la efeméride del 12 de octubre en términos de una fecha cronológica en un proceso muy largo que va a ser el proceso de conquista y colonización de América, y que posteriormente será o se sucederá estos mismos procesos en África, en Asia, con procesos de conquista y colonización que, bueno, que traerán, como hemos sabido, mucha infortuna para los pueblos originarios de estos continentes, ¿no? La conquista, particularmente de los pueblos latinoamericanos, se sabe, fue un gran genocidio sobre los pueblos originarios, y bueno, y desde entonces ha significado una imposición y una continua opresión sobre estos pueblos, ¿no? Bueno, en este sentido quiero compartirles una breve reflexión que escribí hace un par de días y que, bueno, me gustaría poder compartir con ustedes, esperando sea de su interés, ¿no? La idea que sustentó la supuesta superioridad de una raza sobre otra fue desmentida por la ciencia desde tiempo atrás. Nada hay que justifique la opresión de personas, culturas y o sociedades bajo el pretexto de inferioridad o de necesidad. Los procesos de colonización que se vivieron en los diferentes continentes significaron la devastación de pueblos y naciones por la desmedida soberbia de los invasores, como aconteció en los territorios que ahora componen las naciones que conocemos. La imposición de nuevas formas de ver el mundo por encima de las ideas, creencias y explicaciones cosmogónicas y cosmológicas de los pueblos dominados significó un proceso lento pero perdurable que hasta la fecha de suplantación ideológica y desprecio cultural que en nuestros días justifica, entre comillas, las diferentes formas de discriminación que observamos a lo largo del mundo. El racismo se reforzó cuando, con el fin de explicar la evolución humana, se pensó la existencia de razas y se formularon teorías para explicar las llamadas diferencias entre cada una de ellas. Una serie de hipótesis que con los años sirvieron como referente para el surgimiento de políticas segregacionistas y antihumanas, así como la difusión de pensamientos y sentimientos xenofóbicos y etnocentristas que derivarían en lamentables episodios de la historia humana, como fueron, por ejemplo, el exterminio de millones de pobladores originarios de América, la esclavitud de los pueblos africanos, el genocidio judío a manos nazis, los asesinatos racistas en los Estados Unidos efectuados, por poner solamente un ejemplo, por el Ku Klux Klan contra afroamericanos, las invasiones colonialistas europeas sobre Occidente, al igual que la discriminación y violencia de despojo que hoy viven las culturas originarias y al interior de las sociedades del mundo, la presión que padecen las mujeres por considerárseles todavía por muchas gentes biológicamente inferiores a los hombres. Particularmente en América Latina, la continuidad de las ideas y comportamientos racistas y discriminatorios persisten, vulnerando la convivencia social. El exaltamiento de las diferencias entre seres humanos por su origen cultural o étnico es un rasgo necesario de combatir. Hay todavía quienes por ignorancia o interés siguen hablando de la existencia de razas sin importarles que científicamente y en términos humanos es incorrecto hacerlo. Es una grave equivocación que hasta la fecha se continúe celebrando en el sistema educativo el llamado Día de la Raza, refiriéndose al contacto entre el mundo europeo y el que posteriormente llamaríamos americano, obviando el genocidio que ello significó y el neocolonialismo extractivista que pesa ahora sobre los pueblos latinoamericanos.
violentando su autonomía y autodeterminación mientras se devastan recursos naturales humanos tan importantes para la vida en el mundo. El contacto del mundo europeo con el americano es la catapulta fundamental para el desarrollo del sistema capitalista en su fase mercantil y posteriormente como ahora lo conocemos. Los rezagos coloniales que subsisten en el imaginario social los advirtió José Martí en su ensayo Nuestra América de 1891 al mencionar que, y lo cito, no hay odio de razas porque no hay razas. Cierro la cita. Es ya tiempo de replantearnos el mundo y erradicar la idea y acciones discriminatorias. Debemos reconocer la raíz del mal y extirparla, aunque eso signifique cambiar incluso la idea de humanidad que hasta hoy tenemos. La sobrevivencia precisa el reconocimiento de una verdad dolorosa. No hay razas, pero sí hay racismo. Acabar con él contribuirá a poner fin al odio infundado que lacera a la humanidad. Esta es la reflexión, amigos, que escribí hace unos días y que, bueno, quería compartir con ustedes, ¿no? Y aprovechando el día y la efeméride y desde luego estas necesarias reflexiones que ponen en cuestión o que cuestionan este llamado Día de las Razas y esta interpretación que desde luego sigue teniendo o sigue representando intereses de grupos de poder económico y político para mantener la división humana, para mantener la opresión de los pueblos originarios, para mantener lo que decíamos, ese neocolonialismo extractivista muy propio del desarrollo capitalista. Pues bueno, hay que seguir anteponiendo la voluntad, hay que seguir anteponiendo el pensamiento crítico, hay que seguir, como otras corrientes dicen, hay que seguir decolonizando el conocimiento para poder ir erradicando todas estas hegemonías, estos poderes, estas opresiones que subsisten en el seno de las sociedades, pero también en el seno del pensamiento. Y como decíamos, en el seno de la enseñanza, que el Día de la Raza sigue representando, o es una muestra muy particular de la representación de un currículo colonizado en la enseñanza de México, de América Latina y de muchas otras partes del mundo. Un libro que además del ya citado de José Martí, su ensayo Nuestra América, un ensayo fundamental que pueden ustedes buscar en internet, está disponible en muchísimas páginas, particularmente la del Centro de Estudios Martianos de La Habana, Cuba, tiene ediciones en PDF con apuntes críticos que son muy útiles para su comprensión. Pero otro libro también, y ligándolo con una efeméride también, del mes pasado, todavía un poco reciente, la del 3 de septiembre de este año, que Eduardo Galeano cumplió 80 años, o habría cumplido 80 años, pues creo que es fundamental recordar su obra, Las Venas Abiertas de América Latina, ¿no? Este libro maravilloso que empieza justamente con los procesos de colonización, que empieza a ir desgranando la historia, o lo que justamente él llama las venas abiertas, todas esas heridas que ha causado el imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo, el desarrollo del capitalismo, y que han lacerado no solamente, particularmente a las poblaciones originarias, pero a las sociedades posteriormente, o a las naciones creadas a partir de las independencias y del supuesto fin del colonialismo, pero que en realidad se ha demostrado que la colonialidad ha continuado en nuestros pueblos, ¿no? Ya Martí lo advertía en su propio ensayo Nuestra América, que la colonia habita en la república por las formas de gobierno, por las formas de pensamiento, por la discriminación, la opresión, la segregación que se ha mantenido desafortunadamente vigente, ¿no? Y bueno, pues esa es la reflexión de hoy, esa es la invitación para que pensemos y cuestionemos ese llamado Día de las Razas, esa pues interpretación que sigue sustentando las diferencias entre los seres humanos, cuando lo que debemos de buscar es esa unidad de seres humanos, ese reconocimiento de la diversidad, el respeto a esa diversidad, el respeto a la autodeterminación y a la autonomía de los pueblos originarios en América Latina y en el mundo, el respeto a la naturaleza, a su relación con la naturaleza, a nuestra relación con la naturaleza, y poner desde luego en cuestionamiento esas ideas de progreso, modernidad que siguen devastando con megaproyectos, que siguen devastando pues no solamente los recursos naturales, sino los recursos humanos de nuestros pueblos, de los pueblos latinoamericanos y de los pueblos del mundo.
Es tiempo ya de poner para atrás toda esa idea de la raza, toda esa idea del significado del Día de la Raza, que lo único que hace es celebrar la colonialidad todavía vigente. Por eso, los movimientos como el movimiento zapatista, el Abya Yala, se resisten contra pues esta nueva colonialidad, contra estos procesos de dominación continuos desde hace más de 5 siglos, y tenemos nosotros que poner desde luego nuestro granito de arena para poner fin a esta lamentable continuidad del racismo, de la discriminación y de la opresión sobre los pueblos del mundo. Muchas gracias, amigos, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima.